Para ello quiero que por favor me acompañe al Salmo 23. Vamos a estar, si el Señor lo permite, poniendo este salmo en la mañana de hoy. Luego de terminar con la lectura del salmo, procedemos a orar. Salmo 23. Dice la bendita palabra del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, gracias una vez más. A ti damos gloria, honra y alabanza, porque solo tú, Señor, eres digno de recibirla. Gracias por permitirnos poder tener este espacio de adoración, Señor. Gracias por permitirnos un día más. Gracias por permitirnos exponernos a la predicación de tu palabra a pesar de nosotros. Por favor, ayúdame para que tu palabra sea expuesta de manera fiel. Guárdame, Señor, de mi pecado. No permitas que mi debilidad, Señor, ni mis limitaciones sean un obstáculo para que tu palabra cumpla eficazmente el propósito por el cual la has y la enviarás, Señor, en este día. Recibamos tu palabra con gozo en nuestros corazones y pueda, Señor, permitirnos estar atentos para abrazarla y ponerla por obra. Bendice grandemente a tu iglesia hoy en tu día. Te lo ruego, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Perdón, hermanos. El Salmo 23, mis amados hermanos, sin lugar a dudas es una de las de los salmos más famosos en la iglesia cristiana, en el mundo entero. Incluso personas que no son cristianas toman este salmo como referencia. Se le llama de manera cordial a algunos como el salmo amarillo. Este nombre se le ha dado a que debido en muchas formas y en muchos hogares hay una Biblia siempre abierta con este salmo, especialmente en un atril o en una mesita de noche, etcétera, el cual recibe tanto polvo por estar abierto siempre que las páginas se tornan amarillas. Por eso muchos han llamado el salmo amarillo. Pero ¿qué hay detrás de este salmo? ¿Qué hay detrás de lo que enseña este poderoso salmo? Detrás de ella hay uno de los poemas más hermosos de toda la historia, donde el autor describe una realidad espiritual por medio de una ilustración trivial o común para aquellos días. ¿Cuál era? Una actividad como el pastoreo. Y a través de ese salmo, el rey David, quien es quien lo escribe, muestra el tipo de relación que existe entre su Dios y él. David llama a su Dios su pastor, considerándose a sí mismo él como una oveja de su redil. Y muchas personas conocen este salmo. Es más, algunos hasta se lo saben de memoria. Las palabras Jehová es mi pastor son tan familiares para muchos, pero la pregunta clave que debemos hacernos en la mañana de hoy ¿es Jehová realmente mi pastor? O más particularmente, ¿es Jehová de verdad mi pastor? Así que el objetivo de este
este estudio de hoy, de este sermón, es mostrar cuáles son las implicaciones prácticas de decir que Jehová es mi pastor, con el final objetivo de dar consuelo a nuestras almas y analizar nuestra situación frente a la misma. En nuestro sermón vamos a dividirlo bajo tres encabezados. En primer lugar, vamos a analizar la afirmación del salmista cuando dice Jehová es mi pastor. En segundo lugar, la implicación de esa afirmación. El salmista dice, nada me faltará. Y por último, tendremos algunas aplicaciones prácticas. Así que vamos rápidamente a analizar nuestro primer punto, la afirmación del salmista. Dice, Jehová es mi pastor. Y hay dos cosas que deben ser importantemente resaltadas en la afirmación. ¿Quién? La persona tratada, dice Jehová, Jehová. Y como se ha dicho en otras ocasiones, Dios es un Dios incomprensible debido a la infinidad de su ser. Eso lo sabemos. Pero lo que nunca podemos olvidar es que a pesar de ser incomprensible, es un Dios conocible. Es conocible porque Él se ha revelado o ha dado a conocer a través a sus criaturas racionales de una forma general en la creación, se ha dado a conocer a través de su providencia, se ha dado a conocer a través de la conciencia, se ha dado a conocer de una manera especial en su palabra. Así que Él sí se ha dado a conocer, tanto en la creación como en su palabra. Y una manera en la que Dios ha dado a conocer en su palabra es a través de sus nombres. Sus nombres, los nombres de Dios, son importantes en su revelación especial, porque a través de ellos Él se ha dado a conocer. A través de ellos ha dado a conocer más sobre sus atributos, más sobre su carácter. Así que los nombres de Dios no son meros títulos que debemos tomar a la ligera, son ventanas para conocer más sobre su esencia, para conocer más sobre Él. Por lo tanto, en este salmo el rey David utiliza el nombre Jehová, considerado como el nombre más sagrado de los nombres de Dios. Recuerden que este nombre se deriva de un verbo hebreo, hayab, que significa ser. Yo soy el que soy. Y su forma original es impronunciable para nosotros, recuerden, porque carece de vocales y forma lo que conocemos como el tetragramatón. Algunas Biblias traducen este nombre como, por ejemplo, la Biblia de las Américas o la Biblia de Dios habla hoy, lo traducen el Señor es mi pastor. La razón por la cual sustituyen ese nombre, Jehová, por Señor, es debido a una mala interpretación de los judíos en Levítico capítulo 24, versículo 16. En ese pasaje se dice, el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. ¿Y qué hicieron los judíos con este pasaje? Ellos interpretaron que el nombre de Dios no debía ser pronunciado, pero el pasaje no dice que el nombre de Dios no debía ser pronunciado, sino no debía ser blasfemado. De hecho, algunas traducciones, como por ejemplo la Reina Valera Gómez de 2000, traen consigo esa mala interpretación y lo traducen así. ¿Cómo traduce Reina Valera? Dice, el que pronunciare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Los judíos entonces decidieron sustituir por esa mala interpretación Jehová por Adonai, que significa Señor. Y más adelante, un grupo de escribas, que sé que muchos de ustedes los han escuchado, llamados los masoretas del siglo V después de Cristo, eh, eh, toman el nombre divino eh, para que no tomaran o no se perdiera el nombre divino ni su pronunciación. Ellos introdujeron las vocales Adonai dentro del tetragramatón. Recuerde que son Y, H, W, H. Le incorporan las vocales de Adonai y forman el nombre Jehová. Pese a todo lo dicho, el texto hebreo, hermanos, utiliza originalmente el nombre sagrado, por lo que hemos de analizar este nombre dentro del texto y veremos su relación con el mismo, Jehová. Pero más, pastor,
¿Qué tiene que ver esto para nosotros? Hermanos, mucho, porque ese nombre revela varias características sobre la esencia y el carácter de Dios, las cuales a su vez encajan perfectamente con el Salmo 23 que acabamos de leer. Quiero mencionar por lo menos dos de ellas. Por ejemplo, ese nombre revela la independencia y la autoexistencia de Dios. Esto significa que la base de la existencia de Dios está en sí mismo, por lo que no depende de nada ni de nadie para subsistir. Esta es la idea que incluso el mismo apóstol Juan señala en Juan capítulo 5, versículo 26, cuando Jesús dice que el Padre tiene vida en sí mismo. Él no depende de nada ni de nadie, pero por el contrario, Él hace que todas sus criaturas dependan de Él, así como una oveja depende de su pastor en buena medida. Eso lo revela ese nombre, pero también revela el, que Dios es el Dios del pacto. En el caso de Dios, un pacto, recuerden, hemos hablado mucho en esta iglesia sobre el pacto, es una promesa juramentada de Dios hacia su pueblo, donde Él expresa su favor y su buena voluntad y también declara una sanción. Nuestro Dios es un ser personal. Tan personal es Dios, hermanos, que tiene intelecto, voluntad y afectos. Tan así como aquella relación especial entre él y Abraham, así como la de un pastor y una oveja, así como la que usted y yo tenemos con él. Así que ese nombre revelan esos dos atributos de Dios. Ahora bien, lo que David dice sobre Jehová es importante porque es su Dios, pero él dice, es mi pastor, que es un pastor, una persona que atiende un rebaño de ovejas o de cabras a la luz de la definición que encontramos en este pasaje. Si hay un pastor, por necesidad debe haber un rebaño. Y es claro que el salmista se considera como parte de ese rebaño, como parte de ese redil de Jehová. Tanto así que él se apropia del mismo afirmando personalmente que Jehová es su pastor. Y cuando David dice que es su pastor, está afirmando dos cosas. Así como existe una relación especial entre el pastor y la oveja, así también existe una relación especial entre Jehová, su pastor, y él mismo. El cristianismo, hermanos, no es meramente conocer una serie de doctrinas, lo cual es importante, siempre lo hemos mencionado, sino que sobre todas las cosas es una unión, una relación viva con Cristo, quien es nuestro pastor. Esta relación entre Jehová y el salmista es tan especial, que David no llama a Jehová meramente como un pastor, sino mi pastor. Él no dice Jehová es el pastor, él es mi pastor. Y el uso de las palabras yo y mí es solo posible porque David estaba unido a su pastor de una manera especial, muy especial. Y esta relación entre Jehová y el salmista es tan especial que el pastor tiene un nombre para su oveja y su oveja conoce la dulce voz del pastor y le sigue, como lo expresó claramente nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 13. Así que eso en primer lugar. En segundo lugar, es que así como la oveja depende totalmente de su pastor para vivir en mera medida de la guía y de la alimentación, así también el salmista depende enteramente de su pastor. David, quien era pastor de ovejas desde joven, estaba consciente de que las ovejas no pueden depender de ellas mismas, pues no podrían sobrevivir. Él entonces utiliza esta figura para ilustrar de una manera práctica lo que sucedía en el plano espiritual cuando dependo totalmente de mi pastor para poder sobrevivir. Y en palabras de Jesús y expresado desde el punto de vista del pastor, él decía, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de nuestro pastor, nada podemos hacer. Y un dato importante es deducido cuando comparamos este pasaje con Juan 10, que es un pasaje que por supuesto todos ustedes tienen en la memoria.
David, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Jehová es el pastor de su pueblo. Y Jesús, el Hijo de Dios, y quien es en esencia Dios mismo, afirma que Él es el pastor de su pueblo. Por supuesto, la conclusión clara es esta: Jesús es Dios. Con esto concuerdan las palabras del profeta cuando, hablando de Cristo, dice: en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre, el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra, como lo dice Jeremías capítulo 23, versículo 6. Por lo tanto, hermanos, a través de este sermón usaremos los nombres de Jehová como intercambiables con el de Jesús. Ahora bien, eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué implicaciones tiene esa afirmación de que Jehová es mi pastor? A eso David añade: nada me faltará. Esa es la implicación de tener a Dios como nuestro pastor. Hemos de entender, amados hermanos, en el Salmo 23, ese salmo no trata especialmente de las ovejas, sino que trata del pastor. La prioridad de este salmo es permitirnos contemplar al pastor desde la perspectiva de la oveja, permitirnos contemplar su ternura, su bondad, su disciplina para con nosotros, que no merecemos nada, sin embargo Él no escatima nada para nosotros. Nos permite contemplar que nuestro Dios, como pastor de su pueblo, muestra pasión por procurar que sus ovejas tengan todo lo que necesitamos. Y David está consciente de que todo lo que necesitamos para vivir está y viene de su pastor. Por eso él dice: nada me faltará. Y por supuesto la palabra nada es un complemento de circunstancia de cantidad, lo que indica: ni una sola cosa me faltará. Y dicho de forma positiva, estamos nosotros completos en Cristo. Recuerde lo que Pablo enseña en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Estamos completos en Cristo, no nos falta nada. En Él encontramos nuestro todo, nuestra plenitud. Por supuesto, no está de más aclarar que cuando dicen nada nos faltará, no solo se refiere al cuidado especial en formas materiales, de que nunca nos falta el sustento a pesar de nuestra escasez. Él siempre tiene cuidado de nosotros para darnos lo que necesitamos, sino también, y lo más importante, del cuidado espiritual, por Él sustenta nuestra vida, Él sustenta nuestro peregrinar, Él nos hace que nos levantemos cuando tropezamos, cuando no tenemos fuerzas para seguir y queremos renunciar. Él nos toma de la mano y nos dice: adelante, porque el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que la pregunta clave en eh, en este aspecto es la siguiente: teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son esas cosas que nunca faltarán a una oveja de Jehová? ¿Cuáles son esas cosas? Puedo mencionar por lo menos tres en esencia que me enseña el pasaje: alimento, guía y protección. Alimento, guía y protección. Por ejemplo, alimento y agua. Hay unas cuantas necesidades básicas que tienen o que tenemos todos los seres vivos, entre ellas el agua y el alimento. David utiliza, por supuesto, esta figura cuando expresa en el verso 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposos me pastoreará. Hay dos palabras que señalan esta realidad, es decir, los pastos y el agua. Ambas hacen referencia ¿a qué? A la comida, al sustento, a la nutrición de la oveja. ¿Y por qué estas dos palabras ilustran la nutrición espiritual de una oveja de Jehová? Pues primero, la palabra pasto se utiliza en el contexto porque el pasto es el alimento básico de los herbívoros. En la Septuaginta,
que es recuerden que la Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento, usa la palabra grama, gramado, y de ahí varias versiones como otras versiones traducen valles de fresca hierba, por ejemplo. Así que eso. Ahora, las aguas, en segundo lugar, se utiliza para que una oveja para que una oveja está formada o que esté formada, así que como los seres humanos estamos formados en gran parte, en gran porcentaje de agua, la oveja también está formada por un 70% de agua. Así que es imposible que pueda sobrevivir sin agua. ¿Por qué la expresión aguas de reposo? Es debido a eso, a que una oveja no bebe agua en un arroyo de corriente, por ejemplo, como si lo haría otro animal. Pues debido a su fragilidad, la oveja podría ser arrastrada por la corriente. Entonces, de esa manera ellos no toman agua en corrientes rápidas para que quizás puedan ser arrastradas. Bueno, el pastor tiene la tarea de conducirla a lugares donde el agua sea más tranquila, donde no tenga esa corriente tan poderosa y no pueda ser arrastrada. ¿Cuál es el significado espiritual entonces de estas verdades? Algunos comentaristas al respecto hacen una distinción entre el significado espiritual de ambas palabras. Particularmente, con todo respeto, yo no me atrevería a tratar de hacer una distinción, y yo respeto obviamente los comentaristas, sino que simplemente tomar el cuadro general y trazar una conclusión general es a veces un poco ligero. Independientemente de lo que cada palabra signifique en el plano espiritual, hermanos, el cuadro general es claro. ¿Cuál? Jehová alimenta o nutre a sus ovejas. La idea es que el pastor conduce a sus ovejas a lugares de pastos delicados y aguas tranquilas. ¿Para qué? Para nutrirlas. Para nutrirlas. Así que de manera, eh, perdón, así como cada mañana Él llama a sus ovejas por su nombre, las saca del redil, las conduce a las praderas hermosas, cubiertas de jugosos y apetitosos pastos, y se alimentan. De manera similar, hermanos, nuestro Señor, nuestro pastor, Jehová, nuestro Señor Jesucristo, nutre a sus hijos, que son sus ovejas, con alimento espiritual. Así como una oveja no puede encontrar reposo hasta comer, así también nuestro corazón andará siempre inquieto, mientras no descanse en Él. Y eso es importante. ¿Cuál es en ese alimento en el plano espiritual? Porque estamos hablando de pastos. Bueno, el alimento físico se caracteriza porque produce una sensación de satisfacción, de llenura. Usted sabe que cuando terminó de comer está saciado porque lo siente. En términos espirituales, el alimento que nos proporciona Jehová y que le proporciona a Jehová, en este caso al salmista David y a cada una de sus ovejas, sacia sus almas hasta el punto que quedan satisfechas. ¿Cuál es ese alimento que sacia el alma, hermanos? Hay dos cosas en las escrituras que son representadas por medio del alimento y que están íntimamente relacionadas una con la otra. Uno, Dios mismo. Dios mismo. Dios ha prometido saciar a sus hijos con su misma gloria y con su misma presencia. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, Dios dice a su pueblo, me dejaron a mí, quien soy fuente de agua viva. En otro lugar dice, seré como rocío para Israel. Por otro lado, nuestro Señor Jesucristo declara lo siguiente, dice en Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que venga a mí nunca tendrá hambre, no tendrá sed jamás. Y en otro lugar agrega, si alguno tiene sed, venga y
venga a mí y beba, en Juan capítulo 7, versículo 37. Así que solo existe un delicado pasto que puede saciar a una oveja del Señor, y solo hay una fuente de agua que apaga la sed de ella. ¿Quién? ¿Quién? Una persona, nuestro Señor, nuestro pastor. No existe algo que dé más satisfacción al corazón que disfrutar de la gloria y la comunión de Dios en Cristo. No existe nada más satisfactorio y pleno que eso. Por ejemplo, el Salmo 16, en el versículo 11, dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y esa declaración es traducida por la Reina Valera de 1909, por ejemplo, como: hartura de alegrías hay en tu presencia. Y se dice que una persona está llena, está harta, por decirlo así de esa manera, cuando está satisfecha, cuando está saciada, a tal punto que no desea nada más. El creyente es saciado a tal punto de la comunión con Dios que puede decir a boca llena: nada me faltará. Nada me faltará. El creyente está tan satisfecho en Dios, que está convencido de que sin su pastor está incompleto. Por eso el otro salmista, Asaf, dice, por ejemplo: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra, porque él tenía muy en claro que solo el Señor, solo Jehová, solo Cristo, quien sacia plenamente. Este tipo de declaraciones, hermanos, confirman que todo fue hecho por Él y para Él. O sea, el pan y el agua fueron creados exclusivamente para mostrar al hombre de una manera más tangible cómo la plenitud de Dios puede saciar el alma hasta que quede satisfecha en lo más profundo. Así que, en primer lugar, ¿cuál es el alimento que sacia el alma? Dios mismo. Pero en segundo lugar, hay otro alimento que sacia el alma, y es la palabra de Dios, la palabra que Él nos ha entregado. Dios también alimenta a sus hijos con su bendita palabra. Tanto es así que los autores del Nuevo Testamento utilizan frases como la leche espiritual, el alimento sólido, para referirse a la palabra. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación, decía por allá el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2. Comentando sobre esto, el famoso predicador Charles Spurgeon, él comentaba y decía, y él se hacía una pregunta: él decía, ¿cuáles son estos verdes pastos sino la escritura de la verdad, siempre frescos, jugosos y nunca agotados? Siempre hay pastos, nunca se termina. No hay temor de morder el duro suelo cuando ya las hojas de hierba son bastante largas, para que el rábano se eche en el prado, porque dulces y llenas están todas esas escrituras de la doctrina del Evangelio, aptas como comida para el alma, su hierba tierna y nutrición natural para las ovejas. Todo eso parafraseando un poco lo que decía Charles Spurgeon. Y la idea es que la palabra de nuestro pastor, de nuestro Dios, es apropiada para nuestra dieta, hermanos, pues combina al mismo tiempo dos cualidades importantes. Uno, es buena o beneficiosa para nuestra salud espiritual, y además es placentera. Tan placentera es que sacia nuestro ser, sacia, sacia todo nuestro ser, porque es allí donde nuestro pastor se ha revelado y ha dado a conocer su gloria. Sacia porque es allí donde el pastor habla de nosotros, de sus hijos. Es por eso también que el salmista agrega
una expresión interesante que parece tener una conexión con los pastos delicados y las aguas de reposo. Él dice, confortará mi alma, confortará mi alma. Y es una palabra que es usada muchas veces para referirse a la restauración del aliento y de las fuerzas. Por ejemplo, la Biblia de las Américas la traduce como restaurará mi alma, me dará nuevas fuerzas cuando las haya perdido en el largo del camino. Y a esto se refiere el profeta cuando dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, decía el profeta Isaías en el capítulo 40. Amados hermanos, usted y yo, en nuestra ardua caminata, en nuestro arduo peregrinaje hacia la Jerusalén celestial, nuestras fuerzas muchas veces se agotan, muchas veces. Pero debemos regocijarnos en esto, porque Dios ha prometido que nos restaurará y Dios ha prometido que nos dará nuevas fuerzas por medio de su presencia y por medio de su palabra. Como lo diría Nehemías, el gozo del Señor será nuestra fortaleza. Así que debemos seguir adelante, unidos, juntos como un cuerpo, cada uno de nosotros nutriéndose con la presencia y con la palabra de Dios para que nos fortalezcamos más. Dios guardará en completa paz a aquellos que confían en sus promesas. La pregunta es, hermano, ¿confías en esas promesas? ¿Confías en que Él te sustenta y te sustentará? Es la pregunta, porque muchas veces lo decimos, pero no lo vivimos. Muchas veces lo decimos, pero no lo sentimos. ¿Es Él de verdad quien te sustenta? Por lo menos tu corazón así lo cree. Pero también hay otra realidad que expresa el Salmo. David dice que además de que confortará su alma, lo guía. Dice el verso 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y respecto a esto, por lo menos podemos decir tres, o podemos hacerle tres preguntas al texto. ¿Qué significa guiar? Pues luego de que el pastor llama a sus ovejas por su nombre, cada mañana las saca de redil y las guía, las conduce. Y para esto debe ir adelante de ellas, llamándolas. Ellas oyen su voz y la siguen. La palabra guiar significa literalmente ir delante de, señalar el camino. Eso es lo que significa guiar. Debido a la torpeza de las ovejas, se hace necesario que el pastor vaya siempre adelante y les muestre el camino que deben guiar, por el cual deben seguir, pues de otra manera las ovejas se perderían. Por eso nuestro Señor Jesucristo es muy claro y preciso en Juan capítulo 10, versículo 4, cuando dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas, ¿qué hacen? Le siguen porque conocen su voz. Y el salmista expresa que de igual manera Jehová es su guía, pues va delante de él, señalándole el camino, de lo contrario éste se perdería. Y nuestro problema es que constantemente somos tentados a adelantarnos, queremos sobrepasar al pastor, adelantarnos, tomar nuestro propio camino, abrir nuestro propio camino, por lo que fácilmente, hermanos, nos extraviamos, nos perdemos. Por eso la palabra de nuestro pastor es vital para no extraviarnos. Su guía, su palabra. Eso nos lleva a la segunda pregunta que podemos hacerle el texto. ¿Con qué las guía? ¿Con qué las guía? Por medio de su palabra. Sobre esto dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La idea es que
Cada paso que el salmista va a dar en el sendero de la vida tiene que estar iluminado o guiado por la bendita palabra de aquel que es nuestro pastor. Así de sencillo. Nuestro Salvador dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, no la voz de otro, es la voz del pastor. Donde está la voz de Dios para su pueblo, ¿en dónde encontramos esa voz? En las Escrituras, en las Escrituras. Y es algo por lo que debemos cada día de nuestras vidas dar gloria al bendito nombre de nuestro Dios, porque nos ha dejado las Escrituras, las cuales son lámpara y lumbrera a nuestros pies. Así como una oveja se perdería si deja de oír la voz de su pastor, así de la misma manera nos señalará, nos perderíamos si no nos guiáramos por la palabra. Así que gracias sean dadas a Dios por su revelación especial, por su palabra. Es cierto que Dios se ha revelado de forma general, como ya lo vemos en la creación, en la providencia y en la conciencia, pero debido al malvado corazón del hombre, lo confuso, lo perverso, Él le ha placido, le ha placido regalarnos una revelación especial, donde podamos de alguna manera conocerle mejor y conocer bien el camino, para mostrarnos por medio de ellas el camino que debemos seguir. Gracias a Dios por las Escrituras. Gracias a Dios por su bendita palabra. Ahora bien, una tercera pregunta que le podríamos hacer al texto es, por dónde nos guía? Dice el salmista claramente, por sendas de justicia. Me lleva por caminos rectos, diría la traducción de la Biblia Dios habla hoy. Sendas de justicia, caminos rectos. ¿Cuál es este camino de justicia? Este camino recto, el camino de la obediencia a sus mandamientos, a su ley moral. El salmista dice en el Salmo 119, versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, es decir, bienaventurados los de caminos rectos, los que andan en la ley de Jehová. ¿Cuál ley? La ceremonial, la civil, no, la moral. La moral. Entonces, ¿cuál es el camino perfecto según el texto? El camino es sus mandamientos, los cuales son más hermosos que el oro mismo y más dulces que la miel. Sí, Dios guía a sus hijos con su obediencia a la bendita palabra por sendas de sobriedad, de justicia, de piedad, la cual a su vez es buena y deleitosa. Entonces las sendas de justicia son buenas porque son seguras, seguras para nuestra alma. Andando en ellas no habrá riesgos de caer en trampas. Las sendas de justicia son deleitosas, más preciosas que el oro y más dulces que la miel, porque ellas son el camino de la verdad, el camino de la libertad. Por eso dice el salmista, por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 45, y andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. He sabido que las ovejas no hacen caminos derechos por sí mismas. Su naturaleza se los impide. Y si vemos a una oveja caminando en línea recta, podemos estar seguros de algo. El pastor las está conduciendo. De igual forma, el creyente nunca camina por sendas rectas por sí mismo, sino porque Dios, porque Jehová, nuestro pastor, nos está guiando. De igual manera, una oveja de Jehová no puede andar rectamente por sí misma. Si anda por caminos rectos es porque su pastor la está guiando a esos caminos rectos. En síntesis, amados hermanos, los que profesamos, los que decimos que Jehová es nuestro pastor, debemos mostrar al mundo que Él es nuestro pastor. Mientras no andemos fielmente en el camino de la obediencia, el mundo no verá a Dios y su bendito nombre será blasfemado por causa nuestra. Debemos mostrar que Jehová nos guía rectamente en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en nuestros estudios, en los deportes, etc. Es así.
Pero también dice el salmista que hay otra realidad. El versículo 4 dice que nos da protección. Dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y la protección que quizás se ilustra aquí por la figura de la vara y del cayado. Recuerden que la vara y el cayado son una especie de instrumento que el pastor utiliza para defender a sus ovejas cuando se acercan fieras del campo, como los osos, como los lobos, como los leones. Él toma la vara y el cayado y lucha contra ellos para proteger a sus ovejas. Bueno, el cayado es una especie de bastón con un extremo algo curvo y se usa para sujetar a las ovejas del cuello cuando éstas se extravían del camino recto. Se acercan a cualquier precipicio, inmediatamente toman su cayado que tiene la curva, la toman por el cuello y la jalan para que pueda volver al camino. Y teniendo esto en mente, vemos con más detalle lo que el salmista tiene que decir sobre esa protección del pastor. Y esto vamos a hacerlo en unas cuantas preguntas al mismo pasaje. ¿Qué expresa el salmista cuando habla de protección? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El valle de la sombra de muerte es un valle situado entre cuatro montañas donde me rodean constantemente fieras que pueden devorar a las ovejas. Así como hay valles de delicados pastos, también hay valles tenebrosos por donde la muerte anda rondando, lugares donde se esconden fieras que atentan contra nuestra unión con el pastor y que podrían de alguna manera devorarnos. Y es interesante notar que David usa la palabra aunque lo que indica que el creyente no está exonerado de transitar por estos caminos. Pablo lo dice de la siguiente manera: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, Pablo menciona varias cosas que atentan contra nuestra unión con Cristo. No es que nosotros no padezcamos estas cosas, no. Ciertamente las padecemos, por eso Pablo las menciona. Y esas cosas atentan contra nuestra comunión, en contra de nuestra unión con Cristo. Y dice que no apartados no apartados de estas cosas, sino que sobre todas estas cosas somos más que vencedores. Bueno, el salmista expresa entonces que aunque camine por esos valles, él estará confiado, porque él está con él. Ahora, otra pregunta que podríamos hacer del texto: ¿por qué estaría confiado? Él responde, porque tú estarás conmigo. Así como la presencia del pastor nos brinda tranquilidad a nosotros como ovejas, así la presencia de Jehová asegura la protección de sus ovejas, de tal forma que nada ni nadie las puede arrebatar de las manos de su pastor. Jesús dijo, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es una promesa y Dios no miente. ¿Cuál es el lugar más seguro que usted pueda conocer en el mundo? ¿Cuál es el lugar? Imagínenselo. El lugar más seguro que usted pueda conocer en el mundo. Bueno, no es ese lugar, sino el redil del Señor. Pues aunque me rodeen a tu alrededor hombres, pestilencias, sismos, tribulaciones, angustias, enfermedades, aún la misma muerte, nada ni nadie te podrá separar de tu pastor. Por esa razón es que sus ovejas son más que vencedoras en él. No porque no pasen por el valle de la sombra de la muerte, sino porque aunque andemos por él, nuestro pastor estará con nosotros. Su presencia ha de infundir aliento a nuestras vidas.
Es así, porque un pastor, como lo dice el Señor, da la vida por sus ovejas. Así también nuestro pastor puso su vida para asegurarnos que ninguna fiera, ni siquiera el pecado y la muerte nos puedan separar de él. Se dice que antes de morir hay un hombre, Dalton Moody, yo sé que muchos lo han leído. Él padecía problemas cardíacos y él antes de morir dijo, si esto es la muerte, es placentera. Aquí no hay valle sombrío. Este es mi triunfo. Hoy es el gran día de mi coronación. Hace años que lo esperaba. Ni dolor, ni valle, ni sombrío. Si esto es la muerte, nada tiene de malo. Es placentera. O sea, este hombre no tuvo temor porque percibió la compañía de su pastor. No temía la muerte. Ahora, hasta de día, de noche, Él está con nosotros viviendo y ahora está Él en la presencia del Señor, gozando de su bendita presencia. Así que hermanos, este pasaje sin duda no solo es lo hermoso del poema, sino todo el contenido práctico que tiene. Por eso, en tercer lugar, vamos a mirar algunas aplicaciones. Por ejemplo, hermanos, que esto sea un estímulo a esforzarnos más en nuestro tiempo devocional. ¿Por qué? Porque así como las ovejas ansían devorar los jugosos pastos y saciarse, busca tú saciarte cada día con la gloria de Dios. Esto solo será posible si nos convertimos en devoradores de la viva y eficaz palabra de Dios, donde nuestro pastor se revela de manera más especial y revela de manera más especial su gloria. Que esto sea un estímulo incluso también a la obediencia, o sea, lo que mostrará al mundo que somos ovejas de Cristo y que Él es nuestro pastor, no serán las bonitas palabras que digamos o con la erudición o con el conocimiento que las digamos, sino el aplicar el conocimiento de Dios en nuestras vidas, andando por sendas de justicia y rectitud. Quiera Dios que podamos decir de nosotros o que puedan decir de nosotros que somos los mejores padres o los mejores hijos o los mejores trabajadores o los mejores estudiantes o los mejores ciudadanos del país, pero con el fin de que se puedan glorificar el nombre del Señor. Pero que esto también sirva de estímulo para confiar más en nuestro pastor. Recordemos que no importa cuán sombrío sea el valle por donde estemos transitando, Cristo estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él lo prometió y Él no miente. Dios quiera en su gracia hacernos percibir más su presencia y que esto nos infunda tranquilidad. Hermano, ni siquiera el pecado que cometas diariamente te puede separar de Él. Y también quiero hacer una reflexión para cualquier amigo, no hermano, que escuche este sermón. Tú quizás has leído este salmo y quizás lo has leído bien. Hay muchas personas que toman este salmo de muletilla y piensan que de pronto es un presagio tenerlo o repetirlo. Tú llamas a Jehová tu pastor, pero buscas saciarte de otras cosas antes que en Dios. Has cambiado su gloria por cisternas vacías, cisternas rotas que no retienen agua. Tú le dices que es tu pastor, pero no quieres escuchar su voz. Y cuando la escuchas, no quieres seguirla, sino que prefieres andar en tu propio camino, el cual pues no es ni seguro ni tampoco deleitoso. Tú dices que es tu pastor, pero tú buscas tu seguridad en las cosas de este mundo, dinero, sexo, fama, reconocimientos, etcétera. Y por eso cuando llega la hora de la muerte, serás el hombre más inseguro del mundo. ¿Por qué? Porque ninguna de esas cosas te ampararán. Así que tú dices que Jesús o que Jehová es tu pastor,
Pero amigo mío, Él no es tu pastor. Sin embargo, hay esperanza hoy. Hoy puede ser el día de tu salvación. Si confiesas que le has dado la espalda a Dios, te arrepientes por ello y confías en la obra de Cristo en la cruz, entonces Cristo te cargará en sus brazos, limpiará todas tus heridas, te vestirá de su justicia, te dará el gozo pleno y duradero de gozar de su presencia y nada ni nadie te podrá separar de él. Cristo ha dicho que a sus ovejas les dará vida eterna. Así que, amigo mío, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ves a Él en arrepentimiento y fe. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por permitir exponernos, escucharla. Oh, Señor, cuánto necesitamos de tu guía, de tu protección, de tu seguridad. Tú, Señor, eres nuestro pastor. Tú nos guías por sendas de justicia delante de nosotros. Tú, Señor, nos apastas en praderas de delicados pastos. Nos sostienes, nos sustentas, nos proteges. Gracias en Cristo Jesús por todo lo que nos das. Y perdona, Señor, nuestros pecados. En el nombre de Él te lo pedimos, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.